China es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Su historia comienza miles de años atrás, junto al río Amarillo, donde las primeras comunidades humanas aprendieron a sembrar y construir aldeas. Con el tiempo, estas aldeas se convirtieron en reinos que darían forma a una cultura única y duradera. El río Amarillo, llamado el Río de la Madre, fue el corazón del inicio de la civilización china. Sus aguas fertilizaban la tierra, pero también causaban desastres con sus inundaciones. La vida junto al río fue difícil, pero también permitió que la gente desarrollara técnicas agrícolas que sostendrían a millones. Los primeros pobladores aprendieron a domesticar animales, cultivar mijo y construir casas de barro. Estos avances sentaron las bases de la sociedad. La organización en clanes y tribus fue el paso inicial para la formación de los primeros reinos. Las leyendas cuentan que hubo sabios gobernantes, conocidos como los 3 Augustos y 5 emperadores, aunque no todos fueron personajes reales. Estas historias reflejan los valores más antiguos de la cultura china: la sabiduría, la justicia y la armonía con la naturaleza. Entre estos líderes míticos destaca el emperador amarillo, Huangdi. Según la tradición, él enseñó a la gente a construir casas, inventó armas y creó la medicina. Para los chinos, Huangdi fue más que un rey, fue el origen de la identidad cultural del pueblo. Con el tiempo, los clanes se fueron uniendo bajo jefes más poderosos. Así, nació la primera dinastía legendaria, la Xia, aunque su existencia todavía se debate entre historiadores. Los textos antiguos dicen que gobernó durante siglos y estableció las primeras estructuras políticas. Tras la dinastía Xia llegó la dinastía Zhang, más documentada. Los Zhang dominaron el valle del río Amarillo y dejaron huellas claras de su existencia: huesos de oráculo, bronce trabajado y una escritura temprana que fue el inicio de los caracteres chinos. La escritura en huesos de animales servía para consultar a los dioses sobre el futuro. Los reyes Zhang pedían consejo antes de una batalla o una cosecha. Así, religión y política estaban unidas, mostrando cómo los reyes afirmaban tener el favor divino. Los Zhang también fueron grandes artesanos. Sus vasijas de bronce eran elaboradas con precisión y simbolizaban el poder de la realeza. La sociedad estaba dividida en nobles, guerreros, artesanos y campesinos, mostrando una organización más compleja que en épocas anteriores. Después de los Zhang surgió la dinastía Zhou, que gobernaría por varios siglos. Los Zhou introdujeron la idea del mandato del cielo. El derecho a gobernar provenía de los dioses, pero si un rey era injusto o corrupto, perdía ese mandato. Esta idea marcó toda la historia china. El sistema del mandato del cielo permitió a los Zhou justificar su poder, pero también abrió la puerta a rebeliones. Si un rey gobernaba mal, otros podían decir que había perdido el favor divino y proclamarse los nuevos elegidos. En los primeros siglos Zhou, la dinastía fue fuerte. Implantó un sistema feudal. El rey otorgaba tierras a los nobles, y ellos le debían tributo y protección. Así se organizó el poder en todo el reino. Con el paso del tiempo, los reyes Zhou perdieron fuerza. Los señores locales empezaron a actuar como gobernantes independientes. Esta división dio lugar a continuas luchas y debilidades en el poder central. Comenzó entonces la llamada Era de Primaveras y Otoños, seguida por la Era de los Reinos Combatientes. 7 estados poderosos se enfrentaron en interminables guerras por el dominio de toda China. En medio de tanta violencia, surgió la sabiduría de Confucio. Sus enseñanzas sobre el respeto, la familia y la armonía social se convirtieron en la base de la cultura china y aún influyen en el mundo moderno. Otro pensador fue Lao Tse, padre del taoísmo. Él hablaba de la importancia de seguir el Tao, el camino natural, y de encontrar equilibrio con la naturaleza. Su filosofía ofrecía calma en tiempos de guerra. También apareció el legalismo, una corriente que decía que las personas solo podían obedecer con leyes duras y castigos severos. Esta idea sería clave para los reyes que buscaban unir a China mediante la fuerza. La época de los reinos combatientes fue sangrienta, pero también trajo avances de armas de hierro más resistentes, nuevas tácticas de guerra y obras como El arte de la guerra de Sun Tzu, que aún se estudia hoy en todo el mundo.
Entre los 7 reinos, uno se destacó, el estado de Qin, con disciplina militar y líderes ambiciosos, comenzaron a conquistar a sus rivales, acercándose cada vez más a la unificación de toda China. El rey de Qin, Jingzheng, logró lo imposible, en el año 221, unificó todos los reinos y tomó un nuevo título, Qin Shi Huang, el primer emperador de China, con el comenzó el gran imperio chino. Qin Shi Huang organizó el imperio con un poder absoluto, abolió el feudalismo y dividió China en provincias controladas directamente por el gobierno central. De esta forma, todos obedecían al emperador. Para fortalecer su control, aplicó el legalismo. Esto significaba leyes duras y castigos severos para quienes desobedecieran. El orden fue estricto, pero también trajo estabilidad a un imperio recién unificado. El primer emperador ordenó grandes obras públicas, carreteras, canales y sistemas de comunicación que unieron las regiones de China. Estas obras facilitaron el comercio y el movimiento de ejércitos. Uno de sus proyectos más famosos fue la construcción de la Gran Muralla. Uniendo y ampliando murallas ya existentes, buscó proteger al imperio de los pueblos nómadas del norte. Aunque rústica al inicio, se convirtió en un símbolo de China. Qin Shi Huang también estandarizó el peso, las medidas, la escritura y hasta el ancho de los ejes de los carros. Gracias a esto, la economía y la administración funcionaron con más eficiencia en todo el imperio. Sin embargo, su régimen fue duro, ordenó quemar libros que no estuvieran de acuerdo con el legalismo y persiguió a intelectuales. Para él, la unidad era más importante que la diversidad de ideas. El emperador temía a la muerte y buscaba la inmortalidad. Según las crónicas, tomó elixires que, irónicamente, pudieron envenenarlo. Murió en el 210 a.C., dejando un imperio fuerte pero inestable. Tras su muerte, su dinastía cayó pronto. El pueblo estaba cansado de los impuestos y las obras forzadas. La rebelión fue inevitable, y el poder pasó a una nueva dinastía, los Han, que gobernarían durante más de 4 siglos. Los Han suavizaron el legalismo y adoptaron muchas ideas de Confucio. Bajo su mando, China vivió una época de estabilidad, prosperidad y avances culturales que marcarían su identidad durante siglos. Uno de los grandes logros de los Han fue la apertura de la Ruta de la Seda. Este camino comercial conectó China con Asia Central, India, Persia y hasta el Imperio Romano, llevando seda, especias y conocimiento. La dinastía Han se convirtió en una de las más gloriosas de la historia china. Su capital, Chang'an, fue una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, llena de mercados, templos y palacios. Los emperadores Han promovieron los valores de Confucio. Se enseñaba que los hijos debían respetar a sus padres y que los funcionarios debían servir con honestidad. Así, el confucianismo se volvió la base del gobierno. Un gran avance de los Han fue la creación del examen imperial. Este sistema permitía que los hombres más talentosos pudieran trabajar en el gobierno, no solo los hijos de nobles. Era un camino abierto para los estudiosos. En la ciencia y la tecnología, los Han brillaron, inventaron el papel, un material mucho más práctico que el bambú o la seda para escribir. Gracias a esto, el conocimiento se difundió con mayor rapidez. La medicina también avanzó. Los médicos Han escribieron tratados sobre hierbas curativas y técnicas como la acupuntura. La búsqueda de la armonía entre el cuerpo y la naturaleza era central en su medicina. La Ruta de la Seda trajo riquezas y nuevas ideas. Llegaban productos exóticos como caballos de Asia Central y joyas de la India. A cambio, la seda china se convirtió en un tesoro muy deseado en el extranjero. Pero la expansión también trajo desafíos. Los Han tuvieron que luchar contra pueblos nómadas, especialmente los Xiongnu, que amenazaban las fronteras del norte. Para defenderse, reforzaron y extendieron la Gran Muralla. Con el tiempo, las luchas internas debilitaron a los Han. Los poderosos terratenientes y eunucos de la corte competían por el poder, mientras los campesinos sufrían impuestos y pobreza. En el año 184 después de Cristo, estalló la rebelión de los turbantes amarillos. Miles de campesinos se levantaron contra el gobierno Han, exigiendo justicia y mejores condiciones de vida.
Esto marcó el inicio del fin para la dinastía. Finalmente, el imperio Han se fragmentó. Surgió un tiempo caótico conocido como la Era de los Tres Reinos. Aunque breve, fue una época de héroes, batallas, legendarias y estrategias que aún se cuentan en historias y novelas. La Era de los Tres Reinos fue un tiempo turbulento. Los estados de Wei, Su y Wu luchaban por controlar el antiguo territorio Han. Aunque ninguno logró la victoria total, esta época quedó inmortalizada en leyendas y novelas. Uno de los textos más famosos es el Romance de los Tres Reinos, que mezcla historia y ficción. Sus héroes, como Liu Bei, Cao Cao y Guan Yu, siguen siendo figuras muy queridas en la cultura china. Tras décadas de guerras, el país quedó devastado. Eventualmente, otras dinastías intentaron reunificar China, pero la estabilidad real no llegó hasta la dinastía Sui en el siglo VI. Los Sui construyeron una de las obras más grandes de la historia, el Gran Canal. Este enorme sistema de ríos y canales conectó el norte con el sur, facilitando el comercio y el transporte de granos. Aunque lograron avances, la dinastía Sui fue corta por los altos impuestos y las guerras. Pronto fue reemplazada por una de las dinastías más brillantes, la Tang. La dinastía Tang es recordada como una edad dorada de China. Su capital, Chang'an, fue una ciudad cosmopolita, llena de comerciantes, poetas, monjes y diplomáticos de todas partes del mundo. Bajo los Tang, floreció la poesía. Poetas como Li Bai y Du Fu escribieron versos que aún se leen hoy, capturando la belleza de la naturaleza y los sentimientos humanos. La literatura china alcanzó un esplendor sin igual. La influencia china se expandió hacia Corea, Japón y Vietnam, a través del comercio y la diplomacia. La cultura, la escritura y la religión china dejaron huella en toda Asia Oriental. Durante los Tang, el budismo se expandió con fuerza. Monjes viajaban a la India para traer escrituras y prácticas, y grandes templos se levantaban en todo el imperio, convirtiéndose en centros de cultura y enseñanza. La dinastía Tang también fue poderosa militarmente. Sus ejércitos extendieron las fronteras, y la ruta de la seda alcanzó su máximo esplendor. China era el centro del mundo, una civilización admirada por su riqueza y cultura. Con el tiempo, la grandeza de los Tang comenzó a debilitarse. Rebeliones internas, corrupción en la corte y ataques en las fronteras hicieron que el imperio se fragmentara lentamente. En el año 907, la dinastía Tang cayó y China entró en un periodo de división conocido como las 5 dinastías y 10 reinos. Fue un tiempo de inestabilidad política y luchas regionales. La reunificación llegó con la dinastía Song en el siglo X. Los Song devolvieron la estabilidad y promovieron el comercio, la ciencia y la cultura, aunque nunca fueron tan poderosos militarmente como los Tang. Uno de los grandes avances de los Song fue la invención de la pólvora. Al principio se usaba en fuegos artificiales para celebraciones, pero pronto también se aplicó en armas de guerra. La dinastía Song también desarrolló la brújula magnética, que revolucionó la navegación. Gracias a ella, los marineros chinos pudieron viajar más lejos y con mayor seguridad por mares desconocidos. Otra gran innovación fue la imprenta de tipos móviles. Esto permitió producir libros de manera más rápida, lo que impulsó la educación y el acceso al conocimiento en toda la sociedad. Durante los Song, la economía floreció, el comercio interno y externo creció, y surgieron las primeras formas de papel moneda, convirtiendo a China en una potencia comercial avanzada. La cultura también vivió un auge. Pintores y calígrafos perfeccionaron sus artes, mientras los jardines y templos reflejaban la búsqueda de armonía entre el hombre y la naturaleza. Pero los Song enfrentaron amenazas en sus fronteras. Los pueblos del norte, como los Khitanes y los Jurchen, presionaban constantemente, debilitando el control de la dinastía sobre ciertas regiones. Finalmente, una nueva fuerza extranjera cambiaría el destino de China. Los mongoles, con una organización militar impresionante, se preparaban para conquistar el mundo, y China sería uno de sus mayores objetivos. Los mongoles, liderados por Genghis Khan y luego por su nieto Kublai Khan, fueron un ejército imparable, con disciplina y estrategias innovadoras, conquistaron vastos territorios de Asia, y China estaba en su mira.
tras años de intensas campañas, los mongoles derrotaron a la dinastía Song en 1279. Así nació la dinastía Yuan, con Kublai Khan como emperador. Por primera vez, China fue gobernada por un pueblo extranjero. Kublai Khan trasladó la capital a lo que hoy es Pekín. Allí construyó un gran palacio y convirtió la ciudad en el centro del imperio más grande de la historia, el Imperio Mongol. Bajo los Yuan, China se abrió más al mundo exterior. Comerciantes europeos, como Marco Polo, llegaron a la corte de Kublai Khan y describieron con asombro la riqueza y organización del imperio. Sin embargo, aunque los Yuan promovieron el comercio, también hubo tensiones. Los mongoles eran vistos como invasores, y muchas familias chinas resentían la pérdida de su soberanía. La economía sufrió problemas por los altos impuestos y las guerras. Poco a poco, la dinastía Yuan fue perdiendo legitimidad, y el descontento entre la población creció cada vez más. En el siglo XIV estallaron rebeliones campesinas contra los mongoles. Una de ellas fue liderada por Su Yuanzhang, un hombre de origen humilde que logró derrotar a los Yuan y fundar una nueva dinastía. Así comenzó la dinastía Ming en 1368. Los Ming devolvieron el poder a los chinos y restauraron las tradiciones. Fue una época de orgullo nacional y de grandes logros culturales. Los emperadores Ming reconstruyeron y ampliaron la Gran Muralla, dándole la forma imponente que conocemos hoy. La muralla se convirtió en un símbolo de defensa y fortaleza para el imperio. Bajo los Ming también se realizaron expediciones navales impresionantes. Lideradas por el almirante Zheng He, sus enormes barcos viajaron hasta África, mostrando al mundo la grandeza de China. Las expediciones de Zheng He llevaron porcelanas, seda y especias a tierras lejanas. A cambio, trajeron animales exóticos como jirafas, que sorprendieron a la corte imperial. Fue el momento en que China mostró su poder naval al mundo. Sin embargo, tras la muerte de Zheng He, los emperadores Ming decidieron cerrar las expediciones. Consideraban que los viajes eran costosos, y que China debía enfocarse en sus propios asuntos internos. A pesar de su aislamiento, la dinastía Ming destacó por su arte. La porcelana azul y blanca alcanzó un nivel de perfección que aún hoy es muy valorado. También florecieron la pintura y la literatura. La ciudad prohibida en Pekín, construida bajo los Ming, fue un símbolo de la grandeza imperial, con cientos de edificios y miles de habitaciones. Era el centro político y ceremonial de China. Pero con el tiempo, la corrupción en la corte, los abusos fiscales y las catástrofes naturales debilitaron a la dinastía. Los campesinos sufrían hambre mientras los funcionarios buscaban enriquecerse. En el siglo XVII, grandes rebeliones campesinas estallaron contra los Ming. En medio del caos, un pueblo del norte, los manchúes, aprovechó la oportunidad para entrar en China. Los manchúes conquistaron Pekín en 1644 y fundaron la dinastía QING, la última dinastía imperial de China. Con ellos, comenzó una nueva etapa que duraría casi 3 siglos. Los QING mantuvieron muchas tradiciones chinas, pero también impusieron sus propias costumbres, como la coleta obligatoria en los hombres, que simbolizaba la lealtad al nuevo gobierno. Durante sus primeros siglos, los QING lograron estabilidad y expansión. China alcanzó su mayor extensión territorial, controlando regiones como Tíbet, Mongolia y Xinjiang. La población creció enormemente bajo los QING, con más de 300 millones de habitantes. China era el país más poblado del mundo. Sin embargo, este crecimiento también trajo presiones sobre la tierra y los recursos. Con el paso del tiempo, la estabilidad de la dinastía QING comenzó a desmoronarse. La corrupción en la corte, los abusos de funcionarios locales y las dificultades de los campesinos generaron un ambiente de tensión. Aunque el imperio era vasto, el gobierno tenía problemas para controlar eficazmente todas las regiones, y el malestar crecía silenciosamente en todo el territorio. En el siglo XIX, China se encontró con una nueva amenaza. Las potencias europeas, comerciantes británicos comenzaron a introducir opio desde la India, provocando una adicción generalizada. Cuando los QING intentaron detener este comercio dañino, estalló la llamada Guerra del Opio, un conflicto que mostraría la debilidad militar del imperio frente a Occidente.
La Primera Guerra del Opio terminó en 1842 con el Tratado de Nankín. Este acuerdo fue humillante para China, tuvo que entregar Hong Kong a Gran Bretaña y abrir varios puertos al comercio extranjero. A partir de entonces, China quedó sometida a tratados desiguales que beneficiaban a las potencias occidentales y limitaban la soberanía del país. La derrota ante los británicos fue un duro golpe para la dinastía QING. El pueblo perdió confianza en sus gobernantes, y al mismo tiempo, las potencias extranjeras empezaron a repartirse zonas de influencia dentro de China, controlando el comercio y la política. El orgullo del imperio que alguna vez fue el centro de Asia se veía seriamente herido. Al mismo tiempo, surgieron rebeliones internas. La más grande fue la rebelión Taiping, iniciada en 1850 por Ong Xiu Quan, quien se proclamaba hermano menor de Jesús. Su movimiento prometía igualdad y justicia, atrayendo a millones de campesinos descontentos. Esta rebelión casi derrumba a la dinastía QING. La rebelión Taiping duró más de una década y causó la muerte de millones de personas, convirtiéndose en uno de los conflictos más sangrientos de la historia. Aunque los QING lograron sofocarla con ayuda extranjera, el imperio quedó gravemente debilitado y cada vez más dependiente del apoyo militar europeo. Mientras tanto, otra gran rebelión estalló en el norte, la rebelión Nian, y más tarde la rebelión de los Boxers. Los Boxers eran un movimiento que buscaba expulsar a los extranjeros y restaurar la dignidad de China, pero también fue reprimido brutalmente por tropas internacionales, mostrando la fragilidad del gobierno QING. La emperatriz viuda Cixi dominó la corte QING durante la segunda mitad del siglo XIX, aunque controlaba el poder. Su política fue contradictoria, en algunos casos apoyó reformas, pero en otros bloqueó cambios necesarios, temiendo perder autoridad. Su gobierno prolongó la vida de la dinastía, pero no resolvió sus crisis internas. La entrada del siglo XX encontró a China en un estado crítico. Las potencias extranjeras controlaban gran parte de la economía, los campesinos vivían en pobreza extrema, y las ideas de modernización comenzaban a extenderse entre intelectuales y jóvenes. Muchos miraban hacia Japón, que se había logrado modernizarse rápidamente. En 1911 estalló la Revolución de Xinhai, liderada por Sun Yat-sen y otros reformistas. Esta revolución puso fin a más de 2000 años de imperio, derribando a la dinastía QING y dando nacimiento a la República de China. Fue un cambio histórico, el fin de la era imperial y el inicio de la China moderna. La caída de la dinastía QING en 1911 no trajo estabilidad inmediata. La nueva República de China enfrentó enormes dificultades. Los señores de la guerra controlaban distintas regiones, cada uno con su propio ejército, mientras el gobierno central era débil y tenía poco control real sobre el vasto territorio. Sun Yat-sen, considerado el padre de la patria, buscaba modernizar a China siguiendo sus tres principios del pueblo: nacionalismo, democracia y bienestar social. Sin embargo, murió en 1925 sin ver cumplidos plenamente sus ideales. Tras su muerte, el liderazgo pasó a Chiang Kai-shek, quien dirigió el Kuomintang, el Partido Nacionalista. Chiang intentó unificar el país bajo su control, pero pronto entró en conflicto con otro movimiento emergente, el Partido Comunista de China, fundado en 1921. La lucha entre nacionalistas y comunistas marcó gran parte del siglo XX, aunque en algunos momentos colaboraron, como durante la invasión japonesa. Sus diferencias ideológicas los llevaron a una guerra civil que dividiría a la nación profundamente. En 1937, Japón invadió China en plena expansión imperialista. Comenzó la Segunda Guerra Sino-Japonesa, un conflicto devastador que dejó millones de muertos y atrocidades como la masacre de Nankín. La resistencia china se volvió un símbolo de sacrificio y unidad frente al invasor. Durante la Segunda Guerra Mundial, China fue uno de los aliados, luchando junto a Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, aunque la victoria final contra Japón en 1945 trajo esperanza, también dejó al país arruinado y profundamente dividido. Tras la guerra, la lucha entre nacionalistas y comunistas se intensificó. Mao Zedong y el Partido Comunista,
con apoyo popular en el campo, avanzaron militarmente hasta derrotar a las fuerzas de Chiang Kai-shek, que huyeron a la isla de Taiwán en 1949. Ese mismo año, Mao proclamó la República Popular China en Pekín. Comenzaba una nueva era socialista. Bajo el comunismo, se realizaron reformas agrarias, colectivización de tierras y campañas políticas que transformaron radicalmente la sociedad china. El gobierno de Mao fue polémico. Programas como el Gran Salto Adelante buscaron industrializar rápidamente al país, pero causaron hambrunas que provocaron millones de muertes. Más tarde, la Revolución Cultural desató persecuciones contra intelectuales y tradiciones antiguas. Tras la muerte de Mao en 1976, China inició un giro bajo el liderazgo de Deng Xiaoping. Con sus reformas económicas, abrió el país al mercado mundial. Desde entonces, China pasó de ser una nación empobrecida a convertirse en una potencia global en pocas décadas.